Bueno, seguimos con el texto de Aguilar, seguimos con esta poesía después del verso. Vamos a ir leyendo algunos fragmentos y a ir pensando algunas otras características hasta llegar a estos ejemplos que aparecen en la selección. Fíjense, dice: lo que discutían los textos programáticos no era solo una cuestión de procedimiento, sino en qué consistía la especificidad de lo poético y qué apariencia formal era la más eficaz para presentarla. Se pasa aquí de una crítica negativa del verso a una consideración positiva de la producción poética, ¿no? Un poco esto último es lo que permite pensar al arte concreto como una forma de constructivismo. Tiene una faz positiva, prácticamente que va de la mano de los procesos modernizadores de Brasil, ¿no? En ese sentido, digo, la ciudad capital, Brasilia, puede leerse casi como un poema concreto, ¿no? Acá la tenemos vista desde arriba, esta vista satelital. Vemos cómo fue una diagramación calculada, pensada, que tiene otra vez un diseño. Se ve ahí la forma de avión, se ve la forma de avión que simboliza un poco esta idea de progreso, ¿no? Y acá la vemos en la noche con las luces encendidas, se dibuja perfectamente esa forma. Después ahí en la 204 tenemos la supresión del sujeto y esto que veníamos diciendo un poco en el video anterior, lo del fetichismo de la técnica, que es importantísimo para otra vez activar esas tensiones políticas al interior del concretismo que para mí se pueden actualizar cuando pensemos el arte digital. La supresión del sujeto viene de la mano de esta ruptura con respecto a la poesía anterior, que todavía pervive, que es una poesía de corte romántico, y este reemplazo por la idea de un arte poética más bien vinculada con lo matemático, con lo constructivo en un sentido que no tiene que ver con aquellas inspiraciones del genio, sino con un cálculo preciso, ¿no? Entonces dice, en el caso del serialismo o de la pintura abstracta, esta evolución prescindida del sujeto, el serialismo también, un poco lo que veíamos en el video anterior, la cuestión de lo mecánico que reemplaza a lo expresivo, a lo efusivo. Vamos a ver que tienen una impronta serial de esto de estar construidos en serie los poemas concretos. Bueno, acá se lee entonces la supresión del sujeto. Y dice Gonzalo Aguilar, dice, hay aquí un fetichismo de la técnica, que es un rasgo permanente en la concepción literaria de los concretos. Acá está, el fetichismo de la técnica. Yo decía, hay arte crítico dentro del arte digital, que tematiza cuestiones políticas, que tematiza cuestiones sociales. El otro día vi ahí un video en YouTube, Claudia Acosa, que está mostrando un reservorio de arte digital que están armando entre algunos editores mexicanos y ella y alguien más, son 3 personas, y tiene un montón de obra digital y se decía, bueno, prácticamente la mitad están tematizando cuestiones políticas y sociales. Ahora, yo digo, más allá de eso, más allá de ese dato que es un dato objetivo y que efectivamente existe, me parece que como en los concretos, en la serie general, se percibe esta fetichización de la técnica, ¿no? Es decir, cierto aspecto de fascinación con respecto a las posibilidades del nuevo entorno, que es lógico, están funcionando en el corazón mismo de este desarrollo mediático contemporáneo, ¿no? Bueno, y ahí tenemos, rápidamente pasamos a este poema Velocidade de Ronaldo Aceredo, ¿no? Es decir, lo tenemos ahí, un poema como para empezar a pensar algunas de las cosas que fuimos viendo, ¿no? Esto de la ausencia del sujeto, la cuestión del diseño, la cuestión de la reificación del signo, de ver un poco esta escisión con el referente, cómo el poema tiene más una diagramación que una referencia semántica, aunque la referencia semántica está ahí y se establece un juego con eso. Velocidad se llama este poema y es un poema que quiere transmitir esta idea de velocidad. Gonzalo Aguilar va a decir, bueno, es un poema que tiene movimiento, toda esta cuadrícula, ese triángulo de arriba con esas B cortas, están produciendo una especie de vibración. Ahora lo vamos a ver. Gonzalo Aguilar dice, Aceredo crea en este poema una forma cuadrada de 10 letras por 10 letras. Es decir, empieza a analizar un poco esta cuadrícula, este poema concreto. Me parece un momento interesante, esto está en la página 222, porque vamos a ver este intento por leer la forma
que también veíamos en Perloff cuando ella leía los experimentos del futurismo ruso, y digo, metodológicamente esto nos tiene que ayudar en nuestra propia lectura de los objetos que hayamos recortado, sobre todo si trabajamos con arte digital, porque es un arte que nos va a pedir que leamos la forma, es un ejercicio difícil. Entonces, veamos lo que dice Aguilar. Dice, esta cantidad se origina en la misma palabra de 10 caracteres que le da el título al poema y que es también el contenido del poema. Con esta única palabra, Aceredo accede a uno de los objetivos de la poesía concreta, que es ligar texto y movimiento. Esta característica es importante también para pensar el arte digital, que lleva a un nivel literal esta proclama del concretismo, ¿no? Esto de ligar texto y movimiento. Efectivamente, los poemas digitales se mueven, ¿no? A partir de, por supuesto, las nuevas posibilidades técnicas, esto de que están todos condensados en bit, etcétera, los distintos lenguajes. Dice, 2 tipogramas le otorgan esta dinámica al poema. La B corta, que ocupa la mitad del cuadrado, y la E, que por la tipografía cierra el cuadrado con una apertura de izquierda a derecha, fundamental para dar la idea de direccionalidad y vibración que se percibe al leer el poema. Leer entre comillas, poema entre comillas también. Velocidad es un poema móvil, una estructura dinámica, dice Aguilar. Entonces tenemos este gran triángulo ahí que está produciendo un peso en una de las mitades del poema. Tenemos esa línea de E, ¿no?, que corta esa vibración de la B corta, y después esa E final ahí que cierra el poema un poco en el triángulo de abajo desde un punto de vista simétrico con respecto a esa línea que cortaba esas B corta, ¿no? Dice Aguilar que este poema quiebra brutalmente la linealidad del verso. De eso por supuesto que sí. Podemos pensarlo en este aspecto vanguardista. Podemos pensar esta ruptura con la poesía anterior. Dice, Ronaldo Aceredo accede a la simultaneidad. Y acá tenemos otra gran característica, la simultaneidad, que ya habíamos visto con la prosa del Transiberiano. ¿Se acuerdan? Aparece y reaparece este poema en colaboración, este folleto desplegable de Sendras y Delaunay, ¿no? Que tenemos el elemento verbal, tenemos también el elemento visual. Y un poco más adelante explica aquel énfasis en la materialidad del signo que podemos ver en este poema. Lo explica a cuento de otro poema, pero fíjense, pongo esta explicación y tengamos en mente este poema de Aceredo, este poema Velocidad. Dice Gonzalo Aguilar, al considerar al signo en un campo autónomo y en una perspectiva antirreferencial, el texto centra la atención en las manifestaciones perceptivas, materiales del signo, y no en las imágenes mentales o reales a las que evoca mediante la metáfora. Este fragmento es fundamental. Acá tenemos las bases del arte concreto, antirreferencialidad. No importa tanto el mundo de las cosas que nos estén señalando las palabras, sino la palabra en sí, lo que está dibujando esa palabra en la página. ¿No? Dice las manifestaciones materiales del propio signo. Dice, la imagen no es un referente o una entidad mental, sino una imagen literal, espacial y antimimética. Fundamental este fragmento. Dice, la imagen no designa una cosa, sino que designa a la palabra misma hecha imagen. Lo podemos pensar en ese poema Velocidad de Aceredo. Un poco esta idea de la imagen en sí, lo que nosotros veíamos con Marinetti en el texto de Perloff, la palabra como tal, ¿no? Y entonces aparece este otro poema, Hombre, Hambre, Hembra, donde aparecen justamente, acá se está explotando la materialidad. Están unidas estas palabras porque son muy similares visualmente y sonoramente. Entonces a partir de ahí se establece un juego. Dice Aguilar, y acá aparece otro punto importantísimo en el cual yo me quiero detener, que es la elección de las tipografías. Ese es un elemento que tenemos que empezar a leer, tanto en el concretismo como en el arte digital. Dice, este poema extrae su sentido de la ley de proximidad y de la confusión entre la A y la O. Y esto último solo es posible por la tipografía utilizada, la futura bold, que es una tipografía mínima, ¿no? De caracteres simples. Es una tipografía modernista por excelencia que usan muchísimo los concretos. Y entonces aparece esto como un momento, un dato, ¿no? La tipografía es también parte del sentido. Entonces, ¿qué leer en un poema concreto? Todo, incluso la tipografía. Entonces, un poco esta es la idea. La tipografía no es algo accesorio, no es un adorno, es parte constitutiva
del sentido del poema. Además de tener un carácter técnico, un carácter reproductivo, que también cabría leer en vinculación con estos procesos modernizadores. Dice Aguilar, la tipografía, el proceso técnico, entra en una relación de necesariedad con el poema, ¿no? Esto, lo que les decía, no es algo accesorio. Dice, modificar la forma de cruz de un poema barroco, la forma tipográfica de un caligrama de Apollinaire o de un poema de Cummings, significa trastocar el sentido del texto, ¿no? Es decir, si le cambio la tipografía a aquel poema, cambia el sentido del texto. Parece un poco fuerte, pero en algunos poemas los vamos a ver de manera más notoria, ¿no? Y pienso en algunos poemas de arte digital que vamos a ver esto de estar trabajando con una tipografía barroca para describir procesos contemporáneos. Bueno, ahí hay una tensión que de otra manera no se daría. Dice Aguilar, esta necesariedad y presencia tecnológica está en los poemas concretos desde un inicio. Ya no hay escritura en un sentido manual y la forma misma del poema depende de las soluciones mecánico-tipográficas. Entonces, la cuestión de las tipografías nos lleva otra vez a la cuestión de la materialidad y nos lleva a activar aquella pregunta que venimos trayendo del dossier de Ramona, de qué están hechas estas obras, ¿no? Prácticamente. Me parece que acá hay una punta para pensar un poco que nosotros tenemos que responder, sobre todo pensando a ver cómo funciona esta reificación del signo, cómo funciona esto de qué es lo que tenemos que leer en estas obras, ¿no? Y cerramos acá con un fragmento un poco denso del texto de Aguilar, donde trata de explicar un poco cómo funcionan estas dimensiones semióticas dentro del poema concreto. Parece un poco complicado, no lo es tanto, lo leemos, lo pensamos y terminamos con esto, ¿no? Dice Aguilar, en los concretos el proceso de una toma de conciencia de los materiales hizo que la tipografía adquiriera una relativa autonomía, ¿no? Dice, el significante, entendido como tipograma, no es una envoltura de otros significados o de su propio significado, sino una tensión con cierto margen de especificidad en el campo de la visibilidad y la legibilidad. No se entiende mucho, pero ahora lo vamos a pensar. Dice, la tipografía, que puede por sí misma transmitir la experiencia de lo moderno, quiebra la estructura binaria del signo e introduce una significación que no depende del significante tal como lo entiende la lingüística, sino del diseño del significante, tipos utilizados, tamaño, disposición. La tipografía desde este principio sería algo así como el significante del significante. Parece complicado, no lo es tanto. Vamos a pensar a ver qué es lo que está diciendo Aguilar. Lo que nos dice Aguilar es básicamente lo siguiente. Dice, nosotros concebimos a las palabras, ¿no?, desde la lingüística, desde un punto de vista dual, ¿no? Toda palabra se divide entre significante y significado, básicamente, ¿no? El significante sería la forma material que tiene esa palabra. Por ejemplo, tenemos la palabra casa. Ahí la tenemos. Una palabra corta, tiene dos vocales abiertas, dos vocales que se repiten. Nosotros pensamos en la palabra casa y la visualizamos y en esa visualización, en esa propia materialidad, ya nos despierta algunos sentidos asociados que incluso pueden funcionar de manera inconsciente, pero bueno, está ahí. Esa es la materialidad de la palabra, ese es el significante, ¿no?, que van a explotar los concretos. La otra parte sería el significado, que refiere a la casa dentro del mundo material de las cosas, ¿no?, donde ustedes ocasionalmente pueden estar viendo esta clase, donde yo la estoy produciendo, estamos cada uno en una casa específica, concreta, material, que sería el orden del significado, ¿no? Nosotros leemos la palabra casa y pensamos en una casa, y en ese pensamiento radica un poco este segundo nivel que tiene que ver con el significado. Bueno, dice Aguilar, el concretismo deconstruye o patea el tablero de esta estructura dual y pasa a dibujar una especie de triángulo, donde tenemos otra vez, por supuesto, esta relación entre significante y significado, aunque es una relación de baja intensidad, porque el significado pasa a un segundísimo plano. Lo importante va a ser sobre todo esa palabra casa, a ver cómo está dibujada, qué es lo que podemos hacer con esos aspectos visuales que corresponden con el significante. Y por otro lado estaría la tipografía, que también hay que leer y que entra en la construcción del sentido de esta palabra, y que sería el significante del significante, en el sentido de que es el diseño de ese diseño que tiene la palabra en sí. La palabra casa tiene 4 letras, es corta, tiene 2 vocales abiertas que se repiten, etc. Eso es un diseño. Bueno, a eso le agregamos un diseño extra, que es la tipografía, ¿no? Entonces digo, la palabra casa se puede escribir en Times New Roman, o se puede escribir en Arial, o se puede escribir en Courier New, ¿no?
Y en cada caso, nos dirá el arte en concreto, se trata de una casa distinta, ¿no? Básicamente. La primera puede ser una casa de líneas finas, de líneas sofisticadas. La segunda puede ser una casa de líneas mínimas, de líneas funcionalistas. La tercera casa puede ser una casa más anacrónica, más antigua, de líneas que quedaron en el tiempo fijadas ahí y que corresponden con otro momento de la tecnología. Un poco esta sería la idea de este fragmento, y me parece interesante porque lo piensa de un punto de vista semiótico, lo piensa de un punto de vista muy técnico, pero nos sirve para pensar cómo está funcionando el poema concreto, y nos sirve también para pensar qué cosas tenemos que leer cuando abordemos este tipo de experimentos. Entonces, tenemos el texto de Aguilar, tenemos esta primera apreciación teórica, ya empezamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos los tomamos como, yo les decía, puerta de entrada para empezar ahora sí a ver algunos ejemplos y ver si a alguien le interesa, puede recortar, puede trabajar de ahí. El video que sigue, vamos a modificar un poco esto que veníamos viendo, 3 videos de teoría, 1 de corpus. Vamos a meter el de corpus como video tercero para que quede pegado a todo esto que estuvimos pensando, y cerramos con el texto de Kircherbaum, donde a partir de pensar un poco la materialidad de estas obras, vamos a tratar de pensar la materialidad del entorno digital en sí. Entonces, hacemos un corte acá. La clase que viene desplegamos un poco corpus de arte concreto brasilero, de arte concreto argentino y de arte concreto digital, así lo voy a nombrar, ¿no? Es decir, cierta zona de experimentación digital que está mirando los concretos y que está explotando prácticamente las mismas características en un entorno mediático modificado, por supuesto. Entonces, nos vemos la clase que viene.